Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, así. Me siento como el pater ahí arriba dando la homilía. Bueno, bienvenidos a estas segundas jornadas en honor a Toni, que organiza el Deporte Educa. Decimos las segundas el año pasado, yo aprendí algo importante, que esto es una gran familia. Esto es una gran familia de la que estoy orgulloso a pertenecer, porque cuando llegué empecé a ver esto y digo, ostras, digo, te hacen sentir especial, te hacen sentir que estás dentro de una familia y te hacen sentir dentro de ese espíritu de Toni, ¿no? De lucha, de no darte nunca por vencido, de la gente que tienes al lado que está poco integrada, integrarla, y de tener unos valores que propugna el deporte, en este caso el fútbol, que era el deporte que practicaba Toni, pero pueden ser los bolos, aquí que estamos en la bolera o en cualquier otro deporte, y llevarlos a la vida, ¿no? Con lo bonito que es esos valores que nos da el deporte, llevados a la vida. El año pasado fue un primer paso, este año vamos a dar otro pasito más. Tenemos 3 jornadas, aparte del partido, vamos a hablar de otros temas. El viernes tocará algo que hablamos en cuanto terminaban las primeras jornadas. Me dicen, las chicas tienen que tener ahí también su día. Pues este año las chicas tienen su día. Tenemos que hablar de más cosas. Pues este año vamos a hablar de muchas más cosas. Así que después de todo este rollo que os he soltado, doy por inauguradas las jornadas y vamos a hablar hoy, como primer día, de salud mental, nutrición y preparación física, que no son temas baladíes ni muchísimo menos, sino son temas muy importantes. Nos acompañan, que ahora van a coger el micro, Juan Carlos Llamas, que es nutricionista en el Racing de Santander, José Antonio Bonilla, un gran psicólogo deportivo. Nos acompaña también Adrián Lavín, un preparador físico de aquí de nuestro equipo, del Cayón, y Javi Fernández, que es fisio. Y entre todos, bueno, pues al igual que el año pasado también iban surgiendo temas. Yo aquí no es nada cerrado que hable Juan Carlos o que hable Bonilla y le escuchemos todos como las vacas al tren. Podéis intervenir en cualquier momento de los que ellos digan, y si no os atrevéis o estáis un poquitín así cohibidillos, al final pues haremos turnos de preguntas para cosas que queramos ahondar o que queremos preguntarles, porque siempre se queda algo en el tintero. Yo siempre soy muy preguntón y algo les preguntaré, o sea que hay que lo vayan sabiendo. Pero mejor que yo, que se vayan ellos presentando uno a uno. Empezamos por Juan Carlos, nos cuenta un poquito qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, y así les vamos conociendo, porque yo creo que mejor que yo os lo cuente, siempre es más importante que os lo cuenten ellos y que os digan un poquito qué es lo que hacen. Juan Carlos. Hola. ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ya gracias por la presentación. Soy Juan Carlos Llamas, nutricionista de formación. Actualmente en el Racing de Santander llevo pues 3 temporadas consecutivas. Anteriormente había coincidido con José Bonilla, el de psicólogo, yo de nutricionista, pues en aquellos pozos de segunda B, ¿no? Y en ese impasse de Racing y luego volver al Racing, en medio estuve 5 temporadas en el Movistar Team de ciclismo, pues ya sabéis, Tour de Francia, Vuelta a España, bueno, una experiencia preciosa. Trabajo en una clínica en Montpí, aquí en Cantabria, como nutricionista, y soy profesor, bueno, aquí hay un exalumno, en el grado en fisioterapia, en logopedia, y bueno, en la UCAN de Murcia. Y qué de cosas hago, ¿verdad? Pues hay un secreto, que es que me gusta lo que hago. Y espero que a vosotras y vosotros pues os agrade que estemos aquí. No lo ha hecho mal como presentación, ¿eh? Te ha puesto el listón alto, Bonilla, no sé yo cómo lo ves. Tu turno. Pues muy alto ha sido. Encima, si tú me presentas como gran psicólogo deportivo, yo creo que va a estar complicado. Bueno, pues mi nombre es José Antonio Bonilla, soy psicólogo, trabajo en el mundo de la empresa a nivel de formación de recursos humanos, pero se junta la formación con mi segundo amor, que es el tema del deporte, ¿no? Entonces, pues desde hace, yo creo que 25 años,
entre otras cosas siendo profesor de la Escuela de Entrenadores de Fútbol de aquí de la Federación Cántabra y colaborando puntualmente pues con equipos deportivos, ¿no? Fútbol sobre todo. Y he contribuido, bueno, es una osadía por mi parte decir que he contribuido, ¿verdad? Pero bueno, he trabajado unas cuantas sesiones con el Celaya, ¿no? Y han contribuido de alguna manera a subir ahí a tercera división. También con el Cayón, pues también he tenido, desde que Luis cogió las riendas del equipo esta temporada, pues también he tenido un par de sesiones con la plantilla. Y luego trabajando también a nivel individual, ¿no? Con deportistas, con entrenadores, con clubs de otras disciplinas, además del fútbol, y encantado de alguna manera de aportar lo que la psicología puede aportar al mundo, no solamente al rendimiento competitivo, sino también en el aspecto formativo, ¿no? De todas las personas, de todos los chavales que practican deporte. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero contribuir en algo a los valores que hay detrás, ¿no? de esta conferencia. Pues por supuesto que sí. Nada, pues también te lo han puesto para empujar. Habéis dicho, dejamos a los veteranos por delante. Adri Lavín, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, mi nombre es Adrián Lavín, muchos ya me conocéis aquí del pueblo. Y bueno, primero de todo decir que es un placer estar aquí al lado de grandes profesionales y amigos. Y bueno, pues como bien ha dicho, soy el preparador físico del equipo del pueblo y también, pues bueno, tengo aquí un centro de entrenamiento en Castañeda y otro en Somo, así que bueno, pues estoy todo el día rodeado de gente que realiza deporte, que realiza entrenamiento y bueno, pues en este caso, en el mundo de la competición con el fútbol, pues más de lo mismo. Y para rematar, Javi, se nota, hemos ido de más parlanchín a menos parlanchín, o sea que Javi, no sé si Javi Fernández, bueno. Sí, hola, estoy aquí, soy Javi. Yo soy Javier Fernández, soy fisioterapeuta deportivo y bueno, tengo una carrera más corta que mis compañeros. Acabé la carrera en 2021 y después de estar en varias clínicas y un par de temporadas aquí en el Cayón, he dado el paso a montar mi propio centro, en el que trabajamos pues, con varias disciplinas como el pilates o el entrenamiento y la nutrición también. Y ahora hace poco hemos abierto aquí otra sala de pilates en Sarón. Y nada, siempre me gustó el deporte, siempre quise dedicarme a algo relacionado con el deporte y encontré en la fisioterapia pues, una pasión que poco a poco me voy desarrollando, voy aprendiendo y con ganas de seguir trabajando y seguir creciendo. Bueno, yo creo que es una buena presentación, nos han dejado por lo menos unas primeras gotitas ahí. Y claro, estamos hablando de disciplinas que ahora en el año 2025 pues todo el mundo piensa que dice, pues claro, tienes que tener no solamente un equipo, sino a nivel personal. O sea, a nivel personal, pues las grandes estrellas de los deportes dicen, tiene pues alguien como Juan Carlos para él, alguien como José Antonio para él, alguien como Adri o como Javi para ellos, a nivel individual, aparte del colectivo, ya sean estrellas de deporte individual o de deporte colectivo. ¿Cómo ha evolucionado, voy con vosotros, con los veteranos, a lo largo de todos estos años? Porque claro, yo cuando venía a ver jugar a los viejos campos aquí, a mi Cayón, a mi tío Guti, a José Valle y compañía, cuando jugaban en ese grupo de Segunda B, hace más de 40 años, si les hablabas de estos, pues seguramente que tomando una cerveza después del partido se reían, dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto de la preparación física? ¿Qué es esto del nutricionismo? ¿Qué es esto de la psicología deportiva? ¿No? ¿Cómo ha evolucionado todos estos años? Javi, sí que empezamos desde Juan Carlos, José Antonio y rematamos con vosotros. ¿Cómo has notado, tú además también que llevas unos cuantos, igual que José Antonio, cómo has notado esta evolución y esa aceptación también dentro de los propios deportistas y del público en general? Bueno, la verdad es que esto ha evolucionado los últimos 10 años a pasos agigantados, ¿no? Hasta el punto de que ya parecemos imprescindibles, menos mal. Yo recuerdo las carreras ciclistas aquellas, ¿no? Que cuando subían el alto de montaña se tomaban un vaso de leche o paraban en un supermercado a coger cerveza, se metían en la barra de chorizo, ¿no? Eso
así ha existido en las grandes competiciones y acababan las carreras, ¿no? Y ahora parece que eso era una auténtica salvajada, que si lo analizamos hoy en día con el conocimiento que tenemos, lo es, ¿no? Lo que pasa es que las ciencias de la salud han evolucionado mucho, se ha investigado mucho, hay mucho interés económico detrás, no vamos a engañarnos, y esto ha hecho que aprendamos tanto que podamos aplicar a cualquier deporte y a cualquier deportista una alimentación al dedillo, una alimentación que es lo que le va a dar la excelencia. Yo siempre digo una frase: una buena alimentación no te va a hacer campeón, pero una mala alimentación te va a llevar al fracaso. Entonces, es muy importante que con el conocimiento que tenemos la sepamos aplicar. La ventaja de la alimentación, de comer bien, es que además podemos hacerlo que esté rico, ¿no? Todo el mundo que dice, te pones a dieta, estás loco, te van a quitar absolutamente todo. Y es un gran error. Yo mando comer y mando beber, y eso hay que disfrutarlo, pero claro, aquí la cuestión es qué comer y qué beber en qué momento, y que sea algo que tú vayas a utilizar para, en este caso, el rendimiento del deporte. La evolución es muy buena, pero también digo que la obsesión, que hablará José, es muy mala. Todo tuyo, José. Pues a ver, con respecto a la psicología, antes de entrar en el apartado de la psicología del deporte, el tema de la psicología de los psicólogos siempre ha sido un tema tabú, ¿no? El tema de la salud mental, pues siempre se ha considerado que reconocer que una persona necesitaba ayuda, ¿no?, para resolver problemas era un síntoma de debilidad, y mucha gente escondía, ¿no?, los problemas que podía tener. Y lo que está claro es que más que una debilidad es una fortaleza, ¿no?, el admitir que uno tiene problemas y que no encuentra los recursos internos para hacerles frente, pues no deja de ser un acto de valentía, ¿no? Y de alguna manera un poco la psicología yo creo que está dando un paso al frente en el sentido de ser un poquito más reconocida, ¿no?, como una profesión, como una disciplina, que aporta mucho a la calidad de vida y al bienestar y a la salud mental, ¿no? Con respecto a la aplicación en el campo del deporte, pues hombre, no deja de ser la cenicienta. Es decir, se habla mucho en el ámbito deportivo de factores psicológicos o mentales que afectan a los resultados obtenidos, ¿no? La presión nos pudo, el penalti que nos pitaron nos descentró, el gol tempranero, luego tal, el árbitro que tal. Entonces se apelan mucho a factores mentales para, repito, para explicar sobre todo resultados negativos, pero curiosamente no se trabaja lo mental, se trabaja lo físico, ¿verdad? Se trabaja mucho lo físico. Se trabaja lo técnico también en deportes colectivos y también en individuales. Se trabaja el planteamiento táctico de cómo afrontar la competición, pero luego todos los factores de alguna manera que tienen que ver con la fortaleza mental. Y estamos hablando ahí de cosas tan importantes en el mundo del deporte como la confianza que se tiene, ¿no?, por parte del deportista o a nivel de equipo, la gestión de las emociones, el cómo gestionar los fallos o los errores, la atención o la concentración, ¿no? Cada vez, por ejemplo, en el fútbol, la cantidad de goles que se meten en acciones a balón parado es cada vez mayor, y ahí la importancia de estar atentos y concentrados pues es muy importante, ¿no? Entonces, curiosamente se habla mucho de estas cosas, pero se entrena muy poco, y no deja de ser, como os comentaba antes, la cenicienta, ¿no? Tanto la nutrición como el apartado psicológico se categoriza dentro del entrenamiento silencioso, ¿verdad?, como parte, ¿no?, del rendimiento, y ahí de alguna manera pues también un poco reivindicar, ¿no?, lo que puede aportar tanto la nutrición, luego me pagas un poco, Juan Carlos, la nutrición como los apartados mentales, ¿no?, en el rendimiento, y no solamente en el rendimiento deportivo, sino que de alguna manera en la práctica deportiva a nivel de formación, en categorías de formación, pues el deporte también es un elemento formativo importante en la medida en que transmite toda una serie de valores, ¿no?, individuales, el esfuerzo, el trabajar por objetivos, la disciplina, etcétera, y luego también habilidades sociales, ¿no?, el trabajar en equipo, la cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que independientemente si además de lo competitivo hablamos de lo formativo, pues los apartados psicológicos gozan de mucha importancia y, repito, por desgracia, se trabaja muy poco, ¿no? Esa pata, al final una mesa aguanta lo de la pata más débil. Si la pata más débil es el apartado psicológico, pues el rendimiento dependerá de ello, ¿vale? Por mucho que lo físico esté muy bien, lo técnico está muy bien y lo táctico está muy bien, y ya corto el rollo, que si no me enrollo.
Pues nada, os lo han dejado para empujar. Oye, ¿no? En lo que a mí respecta, pues al igual que han dicho los compañeros, en el caso de la preparación física, pues también ha habido una evolución bastante grande desde tiempos atrás ya, que en concreto pues en el fútbol, que es más controlo. Antiguamente pues lo único que se hacía era correr, coger caja, fondo, trabajo aeróbico, y ahora pues ya se está viendo cómo pues incorpora mucho más el trabajo de fuerza, que es bueno, lo que más especializado estoy yo. Faceta de nutricionista, faceta de psicólogo, Javi, esto en cuanto a esto lo diré, fisioterapia, y nada, pues todo está evolucionando mucho, seguirá cambiando. Dentro de 5 años pues igual no se hace nada lo que se hace ahora y hay muchas más máquinas más modernas, formas de medición de los jugadores de otra forma. Entonces esto está en constante evolución y hay que ir adaptándose al cambio. Javi. Bueno, pues lo que han dicho ellos, creo que trabajamos en campos que en los últimos años han evolucionado de forma radical. En mi caso, la fisioterapia, pues como decía Adri, ¿no? Hemos pasado de simplemente dar masajes a, pues ahora tenemos muchas más herramientas en cuanto al diagnóstico de las lesiones, como puede ser la ecografía o a la hora del tratamiento con otras técnicas en las que podemos avanzar mucho más, podemos ayudar mucho más al paciente o al deportista, y luego pues se va viendo que en los clubes o en los equipos de trabajo de los deportistas se van metiendo cada vez más profesionales de nuestros campos, cada vez somos creo que más importantes y nada, pues al final lo que dice Adri, la ciencia seguirá avanzando y nosotros pues todo lo que podamos ayudar, aprender y trabajar con las últimas novedades, pues creo que es lo más positivo para todos. Y es que, Juan Carlos, ahora el futbolista, en este caso que sois los que lo más especializado que estáis aquí, es un verdadero atleta. Es alguien que es capaz de jugar, los que juegan en Primera División, con Champions, selecciones más 70 partidos en un año, que es una auténtica barbaridad. Y han evolucionado, pues eso, del futbolista de los años 80 o 90 a un atleta en los años 2010 o 2020, como les ves ahora, que si no fuesen atleta no podrían tampoco aguantar este ritmo, ¿no? Que hoy en día, si no están como atletas, fracasarían. Yo ahora mismo no visualizo a Diego Armando Maradona compitiendo en el fútbol actual, porque sería un auténtico caos, no funcionaría. Claro, yo comparando dos deportes, ¿no? El deporte del fútbol, que es un deporte que interviene mucho el talento, la calidad técnica, ¿no? La estrategia, lo comparo con el ciclismo, que es también hay estrategia, pero es pura fisiología, pura fuerza, ¿no? ¿En cuál de las dos disciplinas interviene más mi trabajo? Pues evidentemente en el campo del ciclismo, porque hay menos matices, no te van a meter un gol de falta en el ciclismo. En el fútbol, prácticamente sin moverte, te mete un gol por la escuadra y has salvado, ha sido la estrella del partido, ¿no? Pero hoy en día, si el deportista que es malo se cuida mucho, seguramente acabe jugando, ¿no? Acabe sacrificándose mucho a nivel físico, a nivel nutricional, que cuide la salud mental, acabará jugando. Y el deportista que es muy talentoso, de hecho hay muchísimos casos, si no se cuida y no cuida los detalles, no va a triunfar, se va a quedar en promesa. ¡Jo, qué bueno era!, pero no llegó a jugar en Primera División. Y todos reconoceremos y conoceremos deportistas que han sido proyectos deportivos muy altos y se han quedado por el camino. Y eso pues es por no confiar en que el trabajo que hacemos nosotros pues es algo que hoy en día es prioritario, es fundamental. José. Sí, al final estos aspectos juegan un papel muy importante, ¿no? A nivel de la psicología, por ejemplo, podemos hablar de diferentes fórmulas, ¿no? Del rendimiento deportivo. Hay una muy sencillita que a mí me gusta mucho porque es muy práctica, que dice que el rendimiento final de un deportista o de un equipo es la diferencia que existe entre el potencial que se tiene y lo ideal que sería pues que en todas las competiciones el deportista o el equipo diese todo su potencial. Pero a la vista está que no es así. De una semana a otra, incluso deportistas de un medio tiempo a otro medio tiempo, hay mucha variedad, ¿no? En cuanto al rendimiento. ¿Eso por qué? Pues porque al potencial que se tiene hay un factor que resta. Y ese factor que resta, llamémoslo interferencias, por poner una palabra. Claro, esas interferencias, ¿no? Si pensamos, pues, a ver, a lo mejor digo una osadía, pero
quitando molestias físicas, quitando lesiones, quitando falta de energía porque no está bien nutrido el deportista, etcétera, pues el 80% de esos factores restantes o limitantes son psicológicos, ¿no? La presión nos pudo. Hay deportistas, por ejemplo, que te dicen, yo es que en campos de hierba natural juego peor que en campos de hierba artificial, por ejemplo. ¿Pero es el campo o es que el deportista se dice que en campos de hierba natural juega peor? ¿Es el campo o es lo que se dice? Y al final, de alguna manera un poco, muchos de los límites que los deportistas se ponen en cuanto a potencia, resistencia, osadía a la hora de reflejar sobre el terreno de juego todas las variedades tácticas que tiene, al final el gran limitador es la mente. Es no me atrevo, tengo miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dicho que dice, al final la mente es la que ordena al cerebro, el cerebro es el que ordena a los músculos y al final los músculos son los responsables del rendimiento. Entonces, al final el elemento rector, perdonadme que lo diga así tan simplemente, al final aquí es el melón. Es cómo gestionamos las cosas, ¿no? Con qué confianza entramos, cómo gestionamos los fallos y los errores, cómo controlo mi estado anímico durante el encuentro o antes o durante el encuentro, etcétera. Entonces son factores que influyen no solamente en su vertiente psicológica, sino que también realmente el deportista se cansa, pero se cansa sobre todo cuando su mente le dice que está cansado. Uno saca o no todo su repertorio técnico en función de la confianza que tenga o del mayor o menor miedo que tenga a fallar. Entonces, lo se tiene dentro, pero otra cosa es luego que se manifieste. Y en esa manifestación, pues lo mental juega un papel muy importante. Al igual que ha dicho Bonilla, pues el factor psicológico es importantísimo. Hay futbolistas que están muy bien físicamente, llega un partido, no le salen las cosas, empieza a comerse la cabeza, el rendimiento baja y bueno, pues ha podido ser que ese día ha comido bien, entrena bien, está bien físicamente, pero llega al partido, se bloquea y achaca a que no le salen las cosas y en este caso pues le da igual estar bien, si, como ha dicho José Antonio, si la cabeza no va, los músculos no responden y pues hay situaciones de competición y en entrenamiento que sean estas situaciones. Permiso. Es decir, lo que no hace los factores mentales es aportar lo que uno no tiene. Es decir, si uno no tiene potencia, resistencia, elasticidad a nivel físico, si uno no tiene un repertorio técnico a nivel del fútbol, dominar la pierna o manejar la pierna dominante o rematar de cabeza, etcétera. Si uno no tiene eso, la psicología no se lo da. O sea, no aporta más de lo que el deportista tiene de potencial normalmente, ¿no? En competiciones de alguna manera de una temporada, quizás en competiciones únicas, ¿no? Campeonatos del mundo de atletismo, natación, ahí sí que se puede ver cómo se suelen batir récords, ¿no? Personales o mundiales, pero de alguna manera un poco en competiciones que duran 34 jornadas o algo así, es muy difícil que aporte más de lo que uno tiene. Más bien resta. Yo quería seguir por un campo que también lo estamos viendo últimamente, que es importante, el tema de las lesiones. Tenemos aquí muchas patas del banco que bien puestas en su sitio evitan o por lo menos dan herramientas para que no se produzcan tantas lesiones. Hay algunas que son inevitables y que pueden ser fortuitas o mala suerte y dices, pues ahí yo ya no puedo hacer nada. Pero hay muchas de día a día que bien trabajadas todos vuestros campos, es más sencillo que no salgan a la luz. Empezamos por ti, por ti, Adri, si quieres, y Javi, lo que queráis. Javi, que te has quedado sin hablar antes. Sí, yo siempre digo que una lesión no se debe solo a un factor, sino que es una suma de varios factores en las que entraríamos un poco en todos estos campos, ¿no? Al final, el paciente o el deportista creo que tiene pues 3 partes principales, que sería la parte biológica, que podemos tener cualquier lesión, pues una rotura muscular o lo que sea, pero que también se ve afectada pues por cómo ha comido, si lleva una buena nutrición, si no lleva una buena nutrición, si psicológicamente está bien, si no está bien, y obviamente pues la parte física, si el deportista no está preparado para hacer ciertos movimientos o ciertas exigencias que le exija el deporte, pues también se va a producir la lesión. Por eso creo que lo importante en cualquier deportista, en cualquier persona,
es la prevención de estas lesiones. Y para ello creo que debemos trabajar en todos los campos que tenemos aquí, desde la nutrición, que considero que es una parte principalmente básica, hasta la psicología y la preparación física. Y sí, las lesiones siempre digo que evitarlas es muy complicado, pero es cierto que se puede facilitar el disminuir el riesgo de padecerlas si pues, un futbolista, en este caso, o cualquier deportista, cumple en todas las facetas que puede estar cumpliendo, es decir, se cuida la alimentación, entrena su mente en épocas de entrenamiento y en época de competición, está bien preparado físicamente, entrena y hace todo lo que está de su parte pues para evitar o disminuir el riesgo de lesionarse, lo que llamamos el entrenamiento invisible, que al final una cosa es lo que se hace en el campo y otra cosa es lo que hace el futbolista fuera de él. Y luego pues también está bien analizar el contexto, en el caso de nuestro, los clubes, pues es un mundo, la diferencia que hay entre un club humilde de pueblo en comparación con un club que cuenta pues con eso, con la figura del psicólogo todos los días de entrenamiento, el nutricionista que les puede dar la dieta y revisiones semanales y fisios que cuentan, al igual que preparadores físicos, con una barbaridad de y readaptadores y una pila de cosas, ¿no? Eso es. Depende de los medios que tienes, con lo que tienes haces lo que puedes, ¿no? Exactamente, por eso te digo que al final pues hay que analizar bien, el futbolista tiene que cumplir en su faceta, lo que le corresponde entrenando y fuera del entrenamiento. Y luego, pues depende de dónde se esté, pues mayor probabilidades, menos probabilidades de ayudar a reducir ese riesgo de sufrir una lesión. José. Sí, a nivel psicológico también, ¿no? Hay estudios que correlacionan, ¿no?, el nivel de estrés o presión que sufre un deportista con el aumento de la probabilidad de que tenga una lesión muscular o que tenga, ¿no? Estudios, por ejemplo, hechos en Estados Unidos en deportes de fuerte contacto, como puede ser el fútbol americano, etcétera, y se han estudiado personas que en principio sufrieron graves lesiones, a ver qué era lo último que les había pasado por la cabeza, y fue ante entradas decir que no. Claro, si de alguna manera tu mente te dice que no, pero ya la inercia te lleva al choque, eso hace que los músculos y las articulaciones no entren con la tensión necesaria y eso provoque una lesión muy grave, por ejemplo, ¿no? En fútbol se dice que hay que entrar fuerte del balón porque así te hace menos daño. Pero claro, si tu mente te dice no, ¿cómo vas a entrar, ¿no? Por otro lado también, muy importante a nivel psicológico, no tanto en la prevención de lesiones, sino a nivel de la rehabilitación, ¿no? Es muy importante trabajar el miedo que pueda tener el deportista a volver a recaer otra vez sobre la lesión, ¿no? Y ahí, como el ser humano es una unidad, ¿no?, donde lo biológico, lo psicológico y lo social está muy relacionado, pues el trabajar estos aspectos también, ¿no?, de soporte, de apoyo emocional al deportista lesionado por parte del club, por parte de su familia, también es muy importante, ¿no? Y a nivel físico, por ejemplo, a nivel fisiológico, pues existe también una correlación, a lo mejor Juan Carlos sabe más de esto, entre el estado de la salud bucal con la probabilidad de que aparezcan lesiones musculares, ¿no? Y cada vez se cuida más el aspecto dental, ¿no?, de la dentadura, porque se ha visto de que si la tienes mal, pues es más frecuente de que tengas problemas de lesiones musculares, ¿verdad? Juan Carlos, para cerrar. Bueno, tema escabroso el tema de lesiones y más en el fútbol, ¿no? Yo, cuando se habla de mala suerte, yo en alto rendimiento digo, no existe la mala suerte, existen las causas, ¿no? En el Giro de Italia se ha vuelto a caer Primo Roglic. Primo Roglic se cae siempre. ¿Eso es mala suerte? No, te está fallando un aspecto técnico, quizá te está fallando que la percepción que tienes en carrera no es correcta, o sea, que siempre se cae el mismo, se ha caído Mikel Landa también, se han recaído muchas veces. En el mundo del fútbol, cuando hay muchas lesiones, eso es malo, ¿no? Y si no hay lesiones, es bueno. Bueno, pues yo discrepo. Si hay muchas lesiones, evidentemente las cargas son muy altas y algo se está haciendo mal. Pero si no hay ni una sola lesión, quizás es que las cargas no se están exigiendo tanto para que el equipo esté al límite. Entonces, me gusta que haya alguna lesión. Si hay alguna lesión es que estamos en la línea de decir, estamos exigiéndonos. Claro, este año no tenemos lesionados. En el Racing de Santander no tenemos lesionados. Entonces, ¿qué se critica? La salud mental. Como no hay lesionados, el problema es mental.
Si hay muchos lesionados, el problema es el cuerpo médico. Los fisios, los redactadores, el nutricionista, algo está fallando. Quitarles la leche, quitarles el gluten. Entonces me empiezan a dar tantas recetas que digo, ¡jo, gracias, de verdad! Pero esto no funciona así. Las lesiones son multifactoriales. Si a nivel nutricional me preguntáis cuál es el principal factor por el cual un deportista se lesiona, ¿qué me diríais? ¿Qué le falta al deportista? Algo tan elemental como esto, como el agua. Los deportistas se lesionan muchísimas veces por roturas musculares por deshidratación. En el ciclismo es muy raro porque tienen un bidón en la bicicleta. Pero en el fútbol no hay pausas de hidratación, hay que esperar al descanso o desde la banda tirarles agua. Eso es un factor clave para que un deportista que llega al límite muscular se lesione, la deshidratación. Y luego, este año, sobremanera, tenemos un trabajo excelente con los redactadores, con los fisioterapeutas, y es cierto que a nivel nutricional nos hemos puesto todas las pilas porque hay factores nutricionales que minimizan la lesión. Os he dicho el agua, diría reducir la carne roja, diría entrenar con una calidad alta, que siempre que entrenes con una calidad alta y exigencia tienes que comer carbohidratos, ¿no? El arroz, la pasta, la fruta, porque si no te vas a lesionar. Y si no recuperas bien, y otro factor fundamental, nos habla José de la boca, yo diría el segundo cerebro, que si no lo conocéis os lo voy a presentar, está en el intestino, ¿vale? Eso hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Yo cuando saco al perro a que haga sus cosas, si caga mal, digo, está mal el perro. Pues nosotros igual, el intestino hay que cuidarlo. Y otro factor fundamental, aquí a los pequeños se lo digo, bueno, y a las mamás y a los papás, descansar. El descanso es fundamental para que todo se regenere, se recicle. Y descansar no es solo dormir, porque para descansar bien, esas pantallitas azules que tenéis de los móviles, hay que quitarlas al menos 1 hora y media antes de irme a la cama, porque si no, tu cuerpo no genera melatonina, que es lo que te hace dormir, y te vas a levantar cansado y muscularmente jorobado. Así que son muchos factores, pero me gusta que haya algún lesionado, es la conclusión. Pues nada, parece que está remando en contradirección, pero yo creo que lo ha explicado muy bien y además nos da que pensar lo que está diciendo. Entre otras cosas, sí, mira, ha dicho Juan Carlos algo muy importante de nuestra juventud, que además empiezan desde muy pequeños con el tema de los móviles y demás, y eso le evita que pueda tener la atención y otras cosas mucho más importantes para poder desarrollarse de una manera normal y mucho más lógica. Así que los papás que le ponen los dibujos todo el día a los niños en el móvil, que le pongan un libro o le pongan unos clips de Playmobil para jugar. Hablaba de esos temas multifactoriales, Juan Carlos, pero lo hemos visto, que ha sido Vox Populi, por ejemplo, cuando ha hecho el gran cambio Novak Djokovic, después de ser un portento físico, un portento mental, porque ya había ganado muchos torneos a otros portentos físicos y mentales, como eran Rafa Nadal y Roger Federer. Cuando él hizo un cambio de dieta, eliminó el gluten de su dieta y lo hizo de otra manera, es cuando ha empezado a ganar más torneos que nadie y a ser un jugador más completo. Si hablamos de un gran jugador a nivel futbolístico, hace unos años Dani Carvajal lo comentó también, que en su dieta cambió cosas para evolucionar y convertirse, bueno, pues en uno de los mejores laterales derechos del mundo. Esos pequeños cambios llevan al final a grandes cambios, Juan Carlos. Sí, lo malo de esto es que es muy sensacionalista, porque claro, si hablamos de que Djokovic se elimina el gluten de su dieta, es que hizo muchas más cosas. El gluten fue, si me quito el gluten, voy a dejar de comer muchísimos alimentos procesados que no es que lleven gluten y que el gluten sea malo, como se está comentando de forma coloquial. El gluten no es malo, el gluten es una sustancia, es una proteína que tienen cereales. Lo que ocurre es que si quito el gluten me voy a comer menos pizzas, menos pan, menos hamburguesas, menos cervezas. Y el caso de Carvajal lo sé porque yo traté a varios jugadores del Madrid en su día. Carvajal era un auténtico desastre. Bebía refrescos, entonces de repente quita todo eso y dice, no, es que me he quitado el gluten. Bueno, esa es una etiqueta, pero cambiaron la alimentación, tanto Djokovic como Carvajal como Llorente, de forma radical. Y en el mundo de la nutrición, lo peligroso, y digo peligroso porque se acerca una etapa que mucha gente empieza a hacer sus cosas para la operación bikini, lo peligroso es utilizar modas para cuidarnos. Una moda no es salud. Si me quito el gluten, si me quito los lácteos, si empiezo a hacer la dieta cetogénica, la dieta de la piña, la dieta de Rocito,
hay miles de dietas, ¿no? Le ponemos una etiqueta, ¿no? La dieta Dukan en su día. Eso es peligroso. Yo siempre digo que para cuidarse hay que hacer una cosa que no hacemos. ¿Dónde empieza la dieta de una persona? ¿Dónde pensáis que empieza? La dieta empieza en el supermercado. Así que lo primero que tenemos que hacer es no ir con hambre al supermercado, porque vais a cargar todo lo que os vais a comer y no deberíais de comprar. Si lo compráis, os lo vais a comer. Entonces, ir al supermercado sin hambre, con la lista de la compra planificada, comprar con coherencia y después algo que es fundamental, que cada día se hace menos, que es cocinar. No cocinamos. Mucha gente joven, por falta de tiempo, porque se prioriza el ocio al tiempo de cocinar, pues no cocinan. Dice, si lo tengo todo en el Mercadona, ¿no? Que lo venden todo procesado, ¿no? Todo procesado. Pues eso es lo que hay que hacer. Utilizar el sentido común, saber comprar, saber cocinar y algo que es fundamental en la alimentación, que seguramente hacéis, disfrutar con cabeza. José, con cabeza. Claro, todas estas mejoras en el apartado nutricional, en el apartado físico, etcétera, claro que luego contribuyen a un mayor bienestar psicológico y mental, y de alguna manera eso refuerza si como bien me sentiré mejor, con lo cual me adheriré, no sé si lo digo esto bien, más a la dieta, seré más fiel a la dieta que estoy haciendo, y al final lo que comentaba antes, no somos cuerpo por un lado, mente por otro y aspectos sociales por otro, somos una unidad y cualquier cambio en una afecta para bien o para mal al resto, ¿no? Entonces, un cambio, lo bueno que tiene es que genera cambios en otros aspectos que pueden reforzar el seguir de alguna manera evolucionando en el sentido positivo o en el sentido negativo, ¿no? Entonces, repito, me pongo a dieta, me veo con más energía a la hora de entrenar, y eso hace que tenga más confianza en mí mismo, con lo cual eso hace que entrene más, sea más osado a la hora de ejercer mi riqueza técnica en el juego, etcétera, ¿no? Y eso al final se va retroalimentando una cosa con la otra. Adri, Javi. Bueno, hemos hablado de Djokovic, has comentado, ¿no? Carvajal. Y bueno, yo quería comentar, que a lo mejor Juan Carlos lo sabe, el caso de Sergio Canales. Sergio Canales tuvo 3 roturas del ligamento cruzado anterior y seguramente las rehabilitaciones en los clubes en los que ha estado, pues biológicamente, en el aspecto que a mí me toca de la fisioterapia, fue prácticamente perfecta, pero siguió recayendo, psicológicamente pues seguramente estuvo muy afectado, y yo en entrevistas sí que le he escuchado decir que él notó un cambio muy fuerte a raíz de cambiar su dieta. Creo que incorporó alimentos como el arroz rojo, creo que era, y ciertos alimentos que a lo mejor le ayudaron. Entonces, bueno, pues después de una lesión tan dura como es el cruzado, que tenemos aquí, Estela, pues bueno, él encontró, digamos, que la pata de la mesa que a él le fallaba era la dieta, era la nutrición, que es lo que después de cambiarlo, pues ahí está el tío, que no se ha vuelto a romper y consiguió su mejor versión. Y yo también estoy de acuerdo con ellos. Bueno, todos los aquí presentes, siempre digo, la alimentación es clave para todo, en el mundo del rendimiento mucho y en el mundo de la salud en general también. En mi caso viene mucha gente, no, yo es que entreno 5 días y no consigo ganar masa muscular. Pues igual es que te está faltando un aporte energético adaptado a tus necesidades del día a día, el gasto energético que tengas en tu trabajo, en el deporte que hagas, calorías que quemes a lo largo del día. Y en el caso del rendimiento, pues mucho más. Un deportista que no está en el porcentaje graso adecuado, pues mayor probabilidad de lesión, que no llega al aporte energético, aporte de proteínas necesario, pues mayor porcentaje de lesión, no consiguen ganar masa muscular ni estar en el estado óptimo que la competición implica. Algo, Adrián, que quería incidir un poquito, tema veo por ahí peques que se han venido aquí. El tema de los deberes para casa. El tema de los deberes para casa, que todos los que estáis aquí también, a vuestro nivel, hacéis deberes para casa para los que van a veros. ¿Cómo es esos deberes para casa? ¿Cómo los controláis? ¿Cómo luego decís, te voy a poner un sobresaliente porque eres un fenómeno, o te voy a poner un necesitas mejorar porque eres un poco desastre? ¿Cómo se llevan esos deberes y esa manera a distintos niveles, como puede ser el Cayo, como puede ser el Racing o como puede ser José cuando también lo puede hacer?
Bueno, pues eso, pues como he dicho antes, depende del contexto. Pues no es lo mismo un equipo profesional a un equipo pues, amateur o con otros medios, como puede ser en el caso del Cayón. En el caso del Racing, pues seguramente esté mucho más encima de ellos que lo que puedo estar yo de los jugadores, porque seguramente yo a más de uno le pregunte lo que han dormido ayer o lo que han comido y o me mientan, me engañen o no sean reales a lo que les estoy preguntando. Y en otros casos, pues estar más pendiente de ellos, porque bueno, es su trabajo, viven de ello y si no dicen la verdad, pues contraproducente para ellos. Bueno, en mi caso, el caso del tratamiento de las lesiones, pues yo siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces no es suficiente con lo que hacemos 45 minutos, una hora en camilla, sino que al final la lesión, el que se la va a curar o el que tiene mayor parte o mayor responsabilidad es el paciente. Con lo que hace en casa, con si se cuida, si no se cuida, si yo le mando unos ejercicios si los hace o no los hace. Bueno, al final yo a mis pacientes en la clínica les veo una vez a la semana, estoy 45 minutos, una hora con ellos y yo en esos 45 minutos o una hora hago todo lo que puedo. Pero claro, si yo le mando unos deberes o unos ejercicios para hacer en casa y esos no los hace durante todos los días que hemos pactado, pues obviamente muchas veces el tratamiento no va a ser todo lo efectivo que nos gustaría. A nivel psicológico también mandamos tareas, ¿no?, a los deportistas. El tema está en que lo que aportamos los psicólogos, por así decirlo, es un poquito el que sean conscientes de los problemas que pueden estar pasando, ¿no?, por falta de confianza, repito, por mala gestión emocional, por gestión del error, por frustración, por muchas cosas. Se les ofrecen, yo creo que como todos los profesionales, les ofrecen una serie de pautas o de recursos o de técnicas para que lo trabajen, bien sea en fichas, en autorregistros, etcétera, etcétera. Pero claro, al final son ellos los que tienen que poner la voluntad y tener la motivación, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante todos los profesionales de la salud. En el fondo yo creo que no tenemos que olvidarnos de que en el fondo tenemos que ser vendedores, tenemos que vender, ¿no?, la importancia de la nutrición, tenemos que vender la importancia de la preparación física, ¿no?, de la fisio, de cuidarse, tenemos que vender lo psicológico también, ¿no?, para que de alguna manera el deportista salga más motivado a luego trabajar sobre estos aspectos, porque al final los psicólogos no curamos, se cura la gente, ¿no?, los nutricionistas no, son ellos, ¿no?, los que con su hacer, pues de alguna manera, siguiendo las consignas, pues se sienten mejor o resuelven los problemas que puedan tener. Entonces, deberes sí, hacer un seguimiento detrás sí. Claro, en mi caso, me imagino que en el Racing anden más a persecución de por qué has engordado, por qué tal o por qué cual, o la grasa que tal. Me imagino que haya un más seguimiento, ¿no? En otros planos, por ejemplo, como en el mío, pues tú verás, chico, no sé si me explico. Es decir, el problema le tienes tú, vienes a que te ayude, si al final tú no te dejas ayudar, pues no deja de ser seguir tu problema, ¿no? Pero tareas, claro, al final. ¿Cómo es el profe Juan Carlos? Bueno, todos tienen deberes al nivel del Racing, tienen unos deberes más exigentes a nivel universitario, serían esos, pero todos tenemos deberes, ¿no? Yo siempre digo que me recuerda como cuando empiezas el colegio, ¿verdad?, que la primera semana de colegio, ¿cómo escribimos en el cuaderno? Todo perfecto, ¿verdad?, la letra perfecta. Buah, la segunda semana ya la letra te empiezas a torcer, arrancas una hoja. Pues en la alimentación pasa igual. Cuando uno empieza una dieta, oye, matizado, primera semana perfecta, primer mes perfecto, segundo mes, digo, el segundo mes no va a ser igual que el primero. Y me dicen, ¿por qué? ¿Porque no voy a tener el mismo resultado? Digo, pues no porque tú no lo puedas tener, sino porque va a haber flaquezas, va a haber debilidades. Pues yo siempre digo, hazme los deberes, no les hagas perfectos, pero todos los días un poco, estúdiame todo el año, que es como se triunfa, porque el hábito es para toda la vida, no para un mes. En el Racing, por ejemplo, yéndonos al alto rendimiento, ¿no? Claro, tienen que hacer los deberes, porque van el sueldo, es la diferencia, ¿no? Y si no haces los deberes, pues te tengo que cobrar, tienes que tener un sacrificio, porque eso es así, es que todo tiene un precio. Sí que es cierto que se portan muy bien y cuando no hace los deberes, al final al que se perjudica al primero es a él y luego al resto del colectivo, ¿no? Pero yo siempre digo, conclusión, hacerme todos los días algo, no tiréis la casa por la ventana,
pero todos los días estudiarme un poquito, que es la mejor solución para que todo el curso lo lleves pues controlado. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años había un jugador en el Racing que todos conocemos como Javi Pinillos, un gran profesional, que además nos vino con Manolín de la Manos del Levante aquí a Santander. Estuvo muchos años como jugador, como capitán, y hablabas con él y dices, oye, ¿cómo tienes una carrera tan longeva? Hace años que no estaba tan de moda como ahora la preparación física, como dice, que ha pegado según esta última década o estos últimos años. Dice, yo, aparte de cuidarse, que se cuidaba mucho, dice, intento cada año como mínimo bajar 1 kilo. Empiezo la temporada o voy evolucionando y bajo 1 kilo todos los años para intentar encontrarme mejor y llegar al ritmo competitivo de hace 15 años que jugaba Javi Pinillos o hace 20, ¿no? La manera que, como ha dicho él, bueno, por lo menos de ir poquito a poco progresando, de ser un buen profesional y de poder dilatar también tu carrera, como ahora, que no es como antes, que terminaban con 30, 31, 32, ahora llegamos ya a los 30 y muchos. ¿No? Ejemplos como Cristiano con 40 y alguno, pero a los 30 y muchos llegamos. Quería preguntar también a José el tema de la salud mental ahora que está tan de moda, el tema de esa preparación. Y quiero preguntarle por el tema colectivo, porque, claro, hablamos de esas sesiones individuales que tienes, o que puede tener cada jugador, que puede tener sus miedos, pero aparte de esos miedos individuales, también existen los miedos colectivos, el miedo al fracaso colectivo, no solamente el individual, o el no voy a saber tirar el penalti decisivo, o no voy a saber dar ese pase decisivo, sino no voy a ser un buen compañero para mis compañeros en el momento decisivo. ¿Cómo se afronta a nivel grupal, pues de 20 jugadores que tengas ahí, a esos miedos o ese miedo al fracaso o ese miedo a que no te salgan bien las cosas, José? Jorge Valdano definía el fútbol como un estado de ánimo, y los estados de ánimo se contagian, las actitudes se contagian. Vamos a ver a un amigo al hospital y salimos de ahí no muy bien, o vamos a un funeral, perdonad que toque estos temas, y salimos no muy bien porque se contagia, ¿no? Entonces, de alguna manera un poco estas actitudes también en los vestuarios se contagian. Lo que a nivel individual se habla de motivación, a nivel grupal se habla de moral del equipo, ¿no? Entonces, cuando un psicólogo trabaja dentro de un club y trabaja no esporádicamente, ¿no?, sino que forma parte del staff técnico con el que cuenta el entrenador, pues hay que trabajar a nivel individual, pero hay que trabajar a nivel colectivo también, ¿no? Porque la confianza se contagia. Un jugador, un deportista en deportes colectivos tiene una doble misión. Una, hacerlo bien, dar de sí todo lo que tiene, pero también ayudar a que sus compañeros den su mejor versión, ¿no? Porque para eso es un deporte de equipo, ¿vale? Lo mismo en el mundo laboral. Tu misión no es solamente hacerlo tú bien, sino ayudar a que tus compañeros también lo hagan bien, ¿no? Entonces, este trabajo de crear cohesión, este trabajo de trabajar la moral, este trabajo a nivel de pretemporada, de trabajar un poquito el cómo acogemos a la gente nueva que viene, ¿no?, en la pretemporada, ¿no? Lo mismo en la preparación física. Están una serie de etapas, ¿no?, mesociclos, etcétera. Pues a nivel psicológico también, ¿no? Es decir, hay un trabajo que tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Y ahí hay que trabajarlo a través de charlas, a través de tal. Lo que está claro es que el gran enemigo de un equipo, ya sea laboral o deportivo, son los individuos que lo conforman, o son los subgrupos que se forman, ¿no?, entre los de fuera y los de casa, los nuevos versus a los veteranos, los nacionales versus a los extranjeros. Al final eso, y una de las cosas que hay que trabajar es que esos objetivos individuales o esos objetivos grupales no entorpezcan al objetivo general del equipo, ¿no? Y ahí se trabaja también, ¿no? Y se trabaja dando pautas a los entrenamientos. Pues en vez de decir, por ejemplo, entrenando, venga, poner de 2 en 2 o de 3 en 3, pues psicológicamente puede ser muy apropiado que en vez de que se junten como ellos quieran, pues que los dúos y los tríos sean tú y juntos, porque es necesario que
os llevéis mejor de cómo os lleváis o de alguna manera un poco sincronicéis mejor vuestras actuaciones porque jugáis por el perfil izquierdo. Entonces eso se trabaja. Se trabaja no solamente a través de charlas, sino que trabaja ayudando al entrenador y al cuerpo técnico a incluir estos aspectos psicológicos en el entrenamiento. Atención, concentración, qué se hace con el error, ¿no? Todas estas cosas se trabajan a nivel individual y a nivel grupal. No sé si te respondo más o menos. No, yo creo que nos queda claro y bueno, pues sigue siendo parte, como hemos dicho, de un todo que al final es lo importante. Hablábamos, venga, ahora tenemos Adri y Javi, dicen, ¿no? Dejo aquí, empiezan a hablar los veteranos, nosotros no decimos nada, así que les tenemos ahí también que dar un poco más de bolilla. Lo que nos han ido comentando ellos, ese cúmulo de cosas, Adri y Javi, cómo influye a lo largo de la temporada y iba sobre todo con Adri. Antes se hablaba de esos picos de forma, ¿no? Empiezas fuerte de la temporada, luego tienes un valle y desde la jornada 25 a la 40, pues ya estás ahí arriba, que no veas, y has tenido tu valle. Eso, históricamente se hablaba mucho, ¿no? De esos picos de forma, bajabas, y ¿qué te voy a contar del ciclismo, ¿no? Que hablaba también de esos picos de forma, bajas y subes. Ahora he cuestionado a los entrenadores de primera división muchas veces sobre este tema. Te hablan que casi es un mantenimiento, es un mantenerme, porque si bajas mucho tu estado físico se va a notar y a lo mejor ese entrenador y ese cuerpo físico o cuerpo técnico y preparadores no están 5 jornadas si pegas el petardazo físico. ¿Cómo se lleva ahora esa preparación física a tu nivel en el Cayón? ¿Cómo se lleva? Pues el nivel del Cayón, al jugar, a diferencia de un equipo de primera división que puede jugar a lo largo de la semana 2 partidos, en el Cayón jugamos fin de semana sí, fin de semana también, pero entre semanas solo hay entrenamientos. Diferencia en función de cómo esté el equipo, cuando empieces la pretemporada. Ahora en nuestro caso, que hemos cogido el equipo a mitad de temporada, a 10 jornadas, no hemos hecho pretemporada, pues hemos tenido que adaptar un poquito, viendo cómo estaba el equipo, apretarles un poquito más, en función también de pues el objetivo que era llegar a final de temporada en las mejores condiciones para ahora que estamos jugando el playoff, pues va un poco oscilando dentro de los medios que tenemos para trabajar a nivel físico. En cuanto que no tenemos medios para gimnasio, pues cambia mucho respecto a un equipo profesional. Entonces, en nuestro caso es más meseta todavía, a excepción de algún pico de carga que les puedes apretar un poquito más, metes más carga física a nivel de carrera, porque no tienes otros medios. Pero bueno, a la vista está que trabajando en el campo de fútbol, solo, con balón y a nivel fuerza un poquito, apretándoles se consigue sacar una buena versión para poder afrontar toda la temporada. En este caso, pues bueno, objetivo cumplido, hemos llegado al playoff y a ver qué depara ahora. Bueno, depara que os queda todavía mes y pico por delante. O sea, eso es lo que espero. Eso es lo que hay que pensar. En la cabeza es lo que tenemos todo, que nos queda mes y pico por delante. Y todo eso que estamos contando todos también repercute en lo tuyo, Javi. Sí, al final, pues sobre todo con Adri, que he tenido la suerte de trabajar con él en el Cayón durante 2 años, con él lo he hablado mucho. Al final, sí que es cierto que el primer año que estábamos aquí en tercera apenas tuvimos lesiones. El control de cargas, pues como no tenemos GPS, no teníamos esos medios que a lo mejor te pueden servir de una forma más objetiva para ver cómo va esa carga de los jugadores, pues bueno, más o menos lo hacíamos con las sensaciones suyas, de los jugadores, un poco ver cómo les veíamos también nosotros. Sin embargo, luego en segunda red, cuando estuvimos el año pues, con los viajes, con gente que a lo mejor llegábamos un domingo de madrugada y el lunes teníamos que ir a trabajar, los jugadores trabajaban, ahí ya se nos iban un poco más otros factores, como puede ser también el psicológico de esa carga, de esa fatiga. Tuvimos alguna lesión más y sí que es cierto que tuvimos la mala suerte de que se nos juntaron bastante en una época en la que estábamos mejor. Entonces no sé si también
Ahí pudo afectar un poquito, aparte de la carga, el afecto, o sea, el tema psicológico, de que cuando parecía que íbamos a remontar, que mejor estábamos, se nos juntaron ahí 4 o 5 lesiones, que no sabíamos muy bien si echarle la culpa a la carga, si echarle la culpa a los viajes, si estábamos haciendo algo mal, pero bueno, poco a poco lo conseguimos llevar, conseguimos pelear casi hasta el final y bueno, pues con los medios que tenemos para entrenar y para todo, creo que lo hicimos bastante bien. Sí, al final, pues lo que hemos hablado antes, es difícil atribuir un factor u otro para lo que es una lesión. En el caso que ha dicho Javi, pues nos vinieron después de bastantes viajes largos, época de competición que estábamos pues con la Copa del Rey, que tuvimos la suerte de enfrentarnos al Athletic Bilbao, mayor carga psicológica, más estrés, más fatiga para el jugador y al final pues derivaron alguna lesión que muchas de ellas no eran evitables, pero alguna a nivel muscular que pues eso, sumamos los viajes, la forma que tenemos de entrenar y de medir las cargas pues diferente. Y al final pues te vienen y tienes que intentar pues buscar una causa, evidentemente, para poner remedio, pero es muy difícil saber exactamente de dónde puede provocarse la lesión. Pues antes del turno de palabras, que como habéis sido muy respetuosos, les habéis dejado hablar, no les habéis interrumpido, habéis dicho, oye, quiero pues, ir pensando las preguntas porque yo tengo una para Juan Carlos, aprovechando que le tengo aquí, y son las famosas pájaras, ya que le tengo por aquí en el mundo del ciclismo. Se me dice, joder, menudo pájaro le ha pegado a Indurain, menudo pájaro le ha pegado a Perú, pero ¿cómo les puede pegar el pájaro eso de aquí? ¿Cómo es el tema este de las pájaras ya en el siglo XXI? ¿Cómo se lleva o qué factores hay para más pájaras, menos pájaras? O como dices tú, uno que se cae siempre o que le pueden pegar pájaras en los días decisivos. O alguno dice, ostras, a este nunca le dan pájaras, mírale. Hombre, la gran diferencia es que hoy tenemos el conocimiento de por qué te da una pájara, ¿no? Una pájara literalmente es que te quedas vacío, ¿no? Y además aparece como tú vas en tu coche y tienes gasolina en reserva y dices, tiro que llego, y de repente hace el coche, plof, pues no llego, y te paras, ¿no? Pues en el mundo del deporte pasa igual. Si tú no comes cada cierto tiempo lo que tienes que comer, con esa acumulación de kilómetros que estás haciendo va a llegar un momento que si no comes la reserva se acaba y se acabó, y no eres capaz de andar. La tecnología nos facilita mucho esto. Ya conocemos al deportista, en el mundo del ciclismo, pues os impresionaría todo lo que se hace, ¿no? Controlamos hasta los niveles de glucosa en el momento que llevan en sangre, controlamos la cantidad de carbohidratos que es capaz de quemar por hora, controlamos la potencia que está dando a los pedales, controlamos el ritmo cardíaco, controlamos la temperatura interna para saber el punto crítico donde el cuerpo ya no soporta más calor y le ponemos el hielo. O sea, que eso es muy raro hoy en día que te dé una pájara. Si te da es por desconocimiento o porque se te ha pasado comer y beber. En el mundo del fútbol todavía más INRI, o sea, tendría delito que te dé una pájara, porque tienes la posibilidad de comer antes, de comer al descanso, de acercarte a la banda y que te dé un gel de glucosa. O sea, hoy es, vamos a decir que si te da una pájara o te quedas vacío es porque has sido poco precavido y no has hecho los deberes. En el Racing hablabais de GPS, nosotros controlamos con los GPS toda la distancia recorrida, controlamos los esfuerzos de alta intensidad, entonces yo sé qué esfuerzo ha hecho y qué requerimiento energético ha tenido. Y todo esto que se dice de que no corren, ¿no? Que seguramente es que los del Racing no corren, por eso no ganan. Sí que es cierto que nosotros planificamos la temporada hablando de los picos de forma para empezar muy fuertes y creo que lo hicimos bien porque el Racing ha hecho un inicio de campaña brutal. Y luego no es que lo hayamos hecho mal, es que los otros equipos se han alineado con nosotros y se han puesto al nivel de forma que estábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya estamos todos al mismo nivel, más o menos oscilando, ¿no? Eso es natural, eso no es algo que se diga que es que no corramos, es que los otros corren ahora igual que nosotros. Pero si analizamos con los GPS lo que corremos, eso no se publica en prensa, os impresionaría la cantidad de kilómetros que prácticamente todos, no voy a decir todos, son capaces de correr y no difieren mucho del inicio de temporada que ganamos pues unos cuantos partidos seguidos. Bueno, como decíamos antes del turno de palabra, recordaros que mañana tenemos más jornada con el deporte inclusivo, con Juan Carlos Alcántara, Ismael Alonso, Leticia Palomera, Verónica Romero, Álvaro Fernández Rozas. Para el viernes, deporte femenino, con Zulema Fuentespila, Ruth Beitia, Natalia Prieto, María Pérez, María José Gutiérrez y Marina Suárez La Gringa. Y el domingo rematamos 11:30, Juvenil División de Honor, Alavés Osasuna Racing triangular. Luego lo volveremos a recordar al final del turno de preguntas, porque esto aquí al final es un no parar. Cada día hablamos de una cosa.
Turno de palabra, venga, valientes, que tenemos por ahí. ¿Qué nos ha quedado claro? Pueden ser también los de Celaya si les ha funcionado las charlas colectivas y eso, ¿eh? Que les tengo por ahí arriba a los dos más felices. Venga, sin miedo, que aquí no comemos, aquí estamos en familia. A los pequeños por ahí, ¿no? Sí, hola, sí. No se os ocurre nada. Tenemos por aquí a... Vete pasando micro, tú, a lo que tengas por ahí pasa micro, ¿eh? Espera, que... Parece mentira, macho, ¿eh? Bueno. La pila de entrevistas que has hecho y entonces has enterado que tienes ahí el micro. Buenas tardes. Dale ahí. Para Juan Carlos, ¿cómo es una semana o un día a día, en este caso en el Racing, y cómo tratas de que todos los jugadores, incluso antes de la competición en ese partido, pues se hidraten lo mejor posible? ¿Qué herramientas utilizas y qué componentes hay, fórmulas mágicas tienes? Bueno, empiezo por el día a día de una semana. La semana la planifica el cuerpo técnico, el entrenador, nos pasa la planilla de la semana, mañana entrenamos en el Sardinero, ¿no? Entonces, suele ser, en este caso, que jugamos el domingo, lunes es entrenamiento regenerativo después del partido del domingo, ya sé que perdimos. Martes descanso, porque hay que descansar, ¿no? Miércoles es el día de más carga física, mañana jueves es un día un poquito menos que el miércoles y más contenido táctico, ¿no?, que se hace en el campo. Viernes, poca carga, se decía antes baño y masaje, ¿verdad?, pero esto suena muy mal. Sábado, prepartido, se hace una activación más fuerte, y domingo partido. Voy a hablar del día de mañana. ¿Cómo se hace mañana? Bueno, los jugadores llegan bien dormidos, descansados, llegan al Sardinero y se desayuna porque ahí empieza su jornada de trabajo con el desayuno, y diréis, madre mía, pero es que el deportista vive de su cuerpo. Desayunamos, en este caso, no en la Albericia, sino en el Hotel Palacio del Mar, con el buffet diseñado evidentemente por mí y supervisado. Todos tienen su menú, que es en muchos casos común, pero difieren las cantidades, porque la carga energética de todos no es igual. No es lo mismo Joaquín el portero que Sangali, que es un lateral, o que otro jugador, ¿no? Entonces cada uno tiene su cantidad. Acaban de desayunar y van al estadio a movilizar con los fisios, otros hacen trabajo de fuerza en el gimnasio, etcétera. Y ya desde ahí se van hidratando, ¿vale? Se van hidratando pues con agua, no va a hacer calor, pero si no, a veces incluimos alguna bebida con sales, bebidas que se llaman isotónicas o hipotónicas. Bien, pequeña charlita de la tarea que se va a hacer y saltamos al campo. Se hace el trabajo en el campo, ¿vale? Se acaba el trabajo, llegan al vestuario y tienen preparada su fruta y su bebida de recuperación, cada uno la suya, en función de las características de cada deportista, ¿vale? Bebidas de recuperación que son proteínas, carbohidratos, sales, lo que sea. Acaban de recuperar, se duchan tranquilamente y siguen trabajando. En este caso van a trabajar a la albericia y van a comer, que forma parte del trabajo. Y allí tienen el menú diseñado, ¿vale? Tienen el menú, se hace en la Ciudad Deportiva de la Albericia, allí comen, ¿vale? Y una vez que comen, ya se pueden ir a su casa a seguir trabajando, que en este caso es dormir la siesta, dar un paseo, ¿de acuerdo? Y los que quieran se llevan la cena que está diseñada de la instalación, que también se la cocinan allí. Y el que no, se la cocina en casa. Y luego van a su casa, descansan y esa es la jornada de un día. No se vive mal, ¿no? Pero por eso se les puede exigir mucho, ¿verdad? Pues es lo que hacemos, exigirles mucho. Mola. Me acuerdo yo cuando tenía alguna tertulia hace 20 años que venía Pedro Munitis un viernes a la tertulia y venía con su tupper medidito, lo que él tenía que comer. Comía allí con nosotros antes de pasar a hablar luego con él, por ejemplo, y eso hace 20 años, eso, con su comida pesadita, su comidita y demás. Y vemos también una de las claves por la que Pedro también pues tuvo una carrera longeva y pudo además conseguir los logros que consiguió, jugar en grandes equipos y durante muchos años. Más que tengamos por ahí. Ale. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿qué pautas o consejos le podríais dar a un deportista de un deporte individual como el atletismo
que en su cabeza sí está. Sí, hola, habla fuerte. Te tiene un poco, a ver. Le tienes trucado. Bueno. Dale, dale. No, te oímos. Bueno, está el pensamiento. No me sale. Sí. Esto va para mí, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno. A ver, antes comentaba, a ver si soy rápido, que yo cojo el micrófono y enseguida me enrollo. Sí, ¿no? hola. La mente, ¿no? La verdad es que la mente sintetizo 5 años de carrera en 2 minutos. 1, la mente no para. Durante la práctica deportiva, durante las 24 horas del día, la mente está funcionando. ¿Cómo funciona la mente? Pues funciona por hábitos. Un hábito es algo que a fuerza de repetirse se convierte en automático. Y el 95% de los pensamientos que tenemos no los pensamos conscientemente. 9 de cada 10 pensamientos son negativos. Hablo en general, de la gente de a pie. Salimos luego a la calle y nos fijamos en cómo va la gente paseando y la gente está seria, está triste. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 son pensamientos negativos. En la mente me viene más no pensar lo que tengo, sino lo que no tengo. Cuando pienso en personas, pienso más no en las que me quieren, sino en las que me fastidian. ¿Vale? 9 de cada 10 pensamientos también son de pasado o de futuro. Estamos muy poco en el presente. Pensar mucho en el pasado con esa faceta negativa nos hace estar deprimidos y tristes. Cualquier tiempo pasado fue mejor, la temporada pasada estoy mejor que esta, el entrenamiento anterior me ha salido mejor que este, etcétera, etcétera. Pensar en el futuro me genera ansiedad y presión. Y si no puedo, y si no lo hago, y si la cago, perdonadme la expresión, sí. Entonces, de alguna manera también, y por último, en la mente solo puedo ver un pensamiento a la vez. En las mujeres también, perdonadme, solo uno. Lo que pasa es que en vosotras va mucho más rápido que en los hombres. Hablo de adultos. Y aquí la ventaja o la técnica consiste en que yo, si me acuerdo, puedo elegir en cualquier momento qué pensamiento tener. Sí. Porque si dejo esta sola, ¿me va a qué? No puedo, no me sale, no tal, porque funcionamos más en negativo. ¿Cómo se quita un pensamiento? Con otro. ¿Cómo se quita un pensamiento negativo de no puedo? Venga, valiente. Sigue. Correcto, no. Tira. Venga, ¿no? Y de alguna manera ese sería el consejo. ¿Cómo se quita un poco la negatividad? Que de por sí, repito, somos así. Por eso está el mundo así. Pues metiendo positividad. ¿Cómo yo consigo esa positividad? Pues hombre, cuidando mi alimentación, entrenándome bien, preparándome psicológicamente, trabajando la confianza, porque todo eso de alguna manera sale un poquito del... No sé si te respondo. El tema es, yo trabajo y una de las cosas que se manda como tareas muchas veces, ¿no?, ante deportistas que tienen problemas de confianza, etcétera, es qué cosas son las que te hacen estar mal, circunstancias, pero luego no son las circunstancias, es qué te dices con respecto a esas circunstancias. Porque lo que me hace no tener confianza o tener presión no es el competir, es lo que me digo cuando tengo que competir. El estado emocional no viene de las circunstancias, porque si no todos ante las mismas circunstancias reaccionaríamos de la misma manera. Es lo que yo me digo. Y entonces la cuestión está, ¿qué te dices? Y luego viene la buena, ¿qué te podrías decir? Y es trabajar lo que me podría decir, hasta que de alguna manera mi mente ya no sabe si ir por lo que el no puedo o con el puedo y tiro. ¿Me estoy explicando? Y esto es entrenamiento también, ¿vale? Otra técnica, que me enrollo, visualizar. La mente no distingue entre realidad y ficción. Yo de alguna manera puedo también
trabajar mi confianza como imaginándome lo más vívidamente posible que soy capaz de hacer determinadas cosas, ¿no? Lo mismo que en el sueño nos damos cuenta de que es un sueño cuando nos despertamos, pero en el sueño, si he tenido un sueño de persecución, yo realmente he estado corriendo, porque me despierto como fatigado, sudoroso, etcétera. Entonces, lo que nos viene a decir esto es que la mente no distingue entre la realidad externa de lo que es capaz de generar. Entonces, yo viendo que soy capaz de hacer cosas, estaré en condiciones de poderlo hacer. Pero para eso hay que entrenarlo mucho, claro, lo mismo que se entrena lo físico, ¿no? Todos los días y dale y caña, pues esto también, perdona. No, solamente por comentar que hablas de atletismo y a colación de lo que ha dicho José, evidentemente no me meto en su campo, pero yo llevo un deportista que ha ido a los Juegos Olímpicos, le conocerás, Mohamed Atawi. Pues a Moja hay un aspecto que siempre le hemos comentado cada vez que le he visto, siempre se ríe, Moja es feliz y creo que eso es fundamental. Disfruta con lo que hace y cuando uno va a unos Juegos Olímpicos, que he tenido gente que ha ido, van acongojados. Él no, él ha ido siempre riéndose, siempre. Y para mí eso creo que es clave, como en todas las facetas de la vida. Cuando doy una charla a algún equipo, y aquí hay entrenadores que me lo habrán escuchado, apelo mucho al eslogan o al lema de la selección femenina de baloncesto absoluta. Y el lema que ellas utilizan es el siguiente: si competimos bien, disfrutamos. Pero si disfrutamos, competimos mejor. Entonces es una pena que haciendo algo que nos gusta, que es practicar deporte, uno lo pase mal. Y hay que recordar un poquito para qué nos iniciamos en el deporte, para disfrutar, porque me gusta. ¿Qué pasa? Que se me olvida ahora. ¿Qué pasa? Que lo que era disfrute se convierte en presión. Y al final no es la actividad física, es lo que nos decimos y cómo lo gestionamos. Tan pocas palabras para tanta sabiduría. Ale. Hola. Bueno, yo tengo varias, pero si las puedo racionar... Vale. Si las puedo racionar un poco mejor, que igual es abusar. La primera es para Juan Carlos. El nivel de alimentación a la hora de, por ejemplo, en tema fútbol, en un partido que se juega a las 2 de la tarde o a las 12 de la mañana, como era cuestión en segunda B, por ejemplo, a otro que se juega a las 6 o a las 9, ¿cómo lo gestionáis? ¿Es la misma alimentación o cambiáis? Muy buena pregunta. Eso es lo más complicado. Cuando nos ponen la televisión los horarios a las 2 de la tarde, nos parten dos. Por un lado, la carga de energía la tengo que hacer desde la tarde o noche anterior, porque no da tiempo a desayunar todo lo que necesitan. Por otro lado, nos rompe el sueño. Ellos tienen ya unos vamos a decir, unos biorritmos adaptados a competir a una hora, y si tú les cambias tanto, pues la sensación, como nos puede pasar a cualquiera, tanto si madrugas mucho como si lo haces muy tarde, te cambia. Entonces, eso lo tenemos ya protocolizado. Si es muy prontito el partido, a las 12 de la mañana, en este caso, este año no hemos jugado a esa hora, pero habría que desayunar, o la primera ingesta fuerte son 4 horas antes. Hay que hacerlo entre 3 y 4 horas antes para que esté todo digerido y todo disponible en la sangre para poder utilizarlo. Entonces, en ese caso lo haríamos desde la cena. Y si es por la tarde, pues la comida más fuerte 4 horas antes. En este caso jugamos en Alicante a las 6:30. La comida vamos a hacerla a la 1 porque va a haber una merienda a las 6:15. ¿Vale? Una pequeñita merienda. Entonces, todo eso está protocolizado para que el deportista llegue, lo primero, satisfecho con su intestino, que no esté pesado, que eso es lo peor, porque le da desconfianza. Y es cierto que en competición la circulación por el baño es fluida. Quiere decir que van muchos al baño por una cuestión básicamente de estrés. Entonces, tenemos que tener todo eso, yo siempre digo que comido y cagao cuando van a jugar, ¿vale? Porque si no, no funcionas. Y todo eso está bastante bien protocolizado y entrenado. A colación de esto, esto me ha venido ahora, nos pasa mucho en el Sardinero que vemos que cuando los jugadores están calentando, salen mucho a hacer pis, doy por hecho. ¿Es por alguna cosa concreta o...? Me preguntas secretos, ¿eh? Va a hacer daño ahí, ¿eh? Sí, claro, aparte de salir hiperhidratados, o sea, con mucha hidratación, yo siempre digo que más vale que sobre para que no tengan los dichosos calambres, pues los que hacen mucho pis, pues porque te llevan algún estimulante que les hace orinar, ¿vale? Y alguna sustancia que hace orinar. Sustancias legales, por Dios, ¿eh? Legales, no vamos a confundirnos, pero es por eso.
Y ya, bueno, tendría más, pero tampoco quiero estar aquí 2 horas. Estaba un poco para José Antonio. ¿Cómo gestionáis cuando, como es el caso, bueno, hablo del Racing porque es lo más cercano que tengo ahora mismo en mente, ¿cómo gestionáis, por ejemplo, un partido como el caso del Almería o como el caso de Cartagena, cuando no sale un partido como debe salir o como se espera que debe salir, el post? Es decir, cuando los jugadores llegan al hotel, ¿cómo se gestiona eso de cara a nivel psicológico? Pues, a ver, es importante el post, pero también es importante el pre. Claro, calificar un partido de vital o trascendente, en el fondo es poner un calificativo que hasta cierto punto se le pone el calificativo porque estamos pensando en los resultados o en las consecuencias, ¿no? Claro, si yo pienso en los resultados, un deportista piensa en los resultados, es cuando viene la ansiedad y la presión. Si estoy a jugar, un partido es igual que otro. Da igual el rival con el que te enfrentes. Si estoy a jugar, esto es fácil decirlo, es muy complicado, porque uno piensa en si gano, si pierdo, si tal, si cual, ¿verdad? Pero si estuviésemos a jugar, en el fondo la cuestión sería, da igual un partido que otro, da igual el primer partido de liga que el último, porque al final es jugar 90 minutos, ¿vale? ¿Qué hacer en el post, no? Me preguntas, ¿qué hacer si de alguna manera el resultado no ha sido bueno, ¿no? Claro, aquí hay que distinguir entre, uno, el resultado no ha sido bueno o si el rendimiento del equipo ha sido o no ha sido bueno. Entonces ya son dos cosas completamente diferentes a abordar, ¿no? Al final el objetivo, el énfasis del jugador tiene que ser, aunque se está obsesionado por el resultado, tiene que ser el rendimiento individual y colectivo. Difícilmente, si no se obtiene un rendimiento, no se van a conseguir resultados. Entonces, la cuestión es diferente el análisis si el rendimiento ha sido bueno y no se ha conseguido el resultado obtenido, a que si el rendimiento no ha sido bueno. Y se trabaja ahí en principio. ¿Cómo recobrar la confianza? Porque después de un varapalo te quedan 5 días o 6 días para reponerte, ¿no? Lo que está claro es que estos aspectos mentales es lo más volátil que hay. Y de alguna manera el jugador y el equipo tiene que ser consciente de que no has estado bien, pero eso no es un garante de que al siguiente vayas a estar igual o peor. ¿Cómo se obtienen buenas sensaciones? ¿Cómo se recobran buenas sensaciones? Pues es una cuestión de pensar, por ejemplo, en el caso del Racing, qué es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora. Y es tirar un poco de las sensaciones que tenías, ¿no?, en su momento. El pensar que, de alguna manera, estamos bien preparados, estamos bien nutridos, ¿de acuerdo? Y estamos en condiciones y todo el mundo más o menos anda en la misma circunstancia. Centrarte, por así decirlo, en tus fortalezas internas, ¿no?, a nivel individual y colectivo. Esa es la única manera un poco de trabajar, ¿no? Recuperar confianza, y la confianza no es algo que se puede transmitir, pero al final se la tiene que creer el jugador. Por eso es muy importante el trabajo no solamente colectivo, sino individual, ¿no? Y cada uno lo gestiona de una manera determinada. Hay gente que enseguida pasa página, hay gente que le cuesta mucho pasar página, y a esa gente hay que ayudarla bastante más, ¿no? No sé si te respondo más o menos. Gracias. Bueno, pues gracias. Si quiere alguien más para rematar, la última. No sé, ¿quieres hacer tú la última, Ale? La voy a llevar a la radio. Aquí que... Esta es ya un poco para los dos. O sea, y esto ya es a ciegas, o sea, sin tener ni idea. ¿Qué factor puede influir en el hecho de que un jugador que generalmente pues juega los 90 minutos o bueno, más el añadido, lo que sea, llega a un partido físicamente peor que en otro que sin embargo lo ha dado todo y no se le ve físicamente no asfixiado ni agobiado? Lo hablo eso sin tener idea. ¿Qué es lo que puede influir en ese sentido en un partido respecto a otro? Bueno, puede influir muchos factores, sobre todo en primer lugar puede ser que tenga un exceso de carga, que llegue muy fatigado, y dependiendo del contexto en el que estemos, como he dicho antes. No es lo mismo en un equipo, pues, en el caso del Cayón, pues que los chavales vienen de trabajar, no se sabe cuántas
cuántas horas de trabajo han venido, qué tipo de trabajo tienen. En el caso de un futbolista profesional, pues ese factor no, su trabajo es el fútbol, entonces no hay que analizar otros factores que no sea el propio entrenamiento o la competición. Factores que pueden influir pueden ser muchos, puede ser que la noche antes del partido haya dormido mal, no se haya alimentado correctamente el día anterior y llegue el partido, no tenga fuerza, no tenga energía, y a eso le sumas eso, que no se dedica nada más que al fútbol, pues la fatiga es mucho mayor. Hombre, otro de los factores que creo que es importante también es la trascendencia que tenga el partido. Al final, como decía antes José, no es lo mismo jugar un partido en la jornada 2 que en la jornada 32. Entonces, bueno, yo con la experiencia que tengo en los clubes, creo que los jugadores, cuando el partido es importante, cuando llevan tiempo pensando en el partido, en ese partido lo dan todo y acaban mucho más cansados que en cualquier otro partido de la temporada. Pues hasta aquí. Cerramos el chiringuito. Lo primero, agradeceros que hayáis estado con nosotros y haberlo hecho tan ameno, porque la verdad que cuando esto está como en misa y la gente os escucha y atiende, se nota que por lo menos interesa. Si no, empieza a ser como en las clases, que te voy a decir, profe, que no sepas. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí, por haber enseñado pues, muchas cosas que ignorábamos o que sabíamos muy poquito, y creo que se merecen un fuerte aplauso. Bueno, la segunda, no menos importante. El año pasado tuvimos entre los ponentes a Cristian Ceballos. Cristian Ceballos pues, ha hecho ayer ya un comunicado que desgraciadamente por las lesiones, y además, cosa que hemos hablado, que al final se retira del mundo del fútbol. Así que le vaya bonito, que le queremos mucho y que en esa nueva vida que emprende, pues seguro que le va a ir también fantástico. Así que aunque no esté, seguro que le va a llegar también otro aplauso fuerte. Venga. ¿Está por ahí Cristian? ¿Estaba escondido? Pues mira, mejor. Estaba por ahí escondido. ¿Habéis visto? Sin saberlo. Que no me llega. No me llega. Y recordamos ya lo de mañana. Lo primero, a las 6 tenemos torneo de pickleball. Aquí al ladito. En las canchas de aquí al ladito. Ahí están las canchas de pickleball. Bueno, pues ahí. Luego a las 7:30 tenemos mañana deporte inclusivo. Las jornadas del viernes va deporte femenino. Y el domingo, a partir de las 11:30, Alavés Osasuna y Racing División de Honor. Así que lo recordaremos mañana, lo recordaremos pasado. Y sed buenos y al jale. Venga, muchas gracias.